Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Academia de Formación Católica. Está con ustedes su hermano Rocker. Hoy vamos a seguir hablando de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. El día anterior estuvimos hablando acerca de la doctrina y el dogma proclamado por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854. Y estuvimos hablando un resumen muy general acerca de la doctrina y aclarando las cosas que no son la Inmaculada Concepción. Ahora queremos hablar de algunas dificultades que algunas personas pueden poner acerca de este dogma. Por ejemplo, alguna dificultad que algunos dicen que la Inmaculada Concepción parece contradecir la enseñanza bíblica de que dicen que todos han pecado. Romanos 3:23 dice, todos han pecado y están lejos de la presencia salvadora de Dios. San Pablo no quiere indicar en este pasaje que cada ser humano sin excepción haya pecado, sino un gran número, una gran mayoría. Si fueran a tomar la palabra de San Pablo, todos han pecado en el sentido literal, absoluto, ello incluiría a cada persona. Jesús es una excepción y sabemos que esta no es la intención de San Pablo. Gracias a otras cartas que se afirma que Jesús no pecó, Hebreos 4:15 y San Pedro, 1 de Pedro 2:22. Comparamos a Romanos 3:23, en otros pasajes bíblicos se entiende diafanamente el sentido. Veamos. En Romanos 11:26 San Pablo escribe, y así todo Israel será salvo. Sin embargo, sabemos que no todo Israel será salvo. Es decir, que habrá personas que efectivamente no se salvarán. También Mateo 3:5 dice, acudían entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región del Jordán, y eran bautizados en el río Jordán. Es claro que no todos los de Judea podían estar allí, ni fueron bautizados por Juan. Por lo menos podemos constancia de que muchos fariseos, saduceos, herodianos y el mismo Herodes, por ejemplo, no recibieron el bautismo. Así que ese todo, como vemos, quiere decir una gran magnitud, una gran cantidad. No quiere decir que todos, sin excepción, participaron. Otro ejemplo de esta expresión bíblica la podemos encontrar en Marcos 2:13, Mateo 21:10, Mateo 27:25. Curiosamente, las personas que toman este pasaje literalmente no comentan nada sobre los versículos 10 y 11, en donde se afirma que no hay quien sea justo, ni siquiera uno, no hay un sensato, no hay quien busque a Dios, no hay quien obre el bien, ni siquiera uno. Romanos 3:10, B y 11. Si aplicáramos la misma lógica, tendríamos que admitir que ninguno de ellos busca a Dios ni obra el bien. Bastaría primero con preguntarle, ¿usted busca a Dios? Algunos contestarían sí. Habría entonces que decirle que miente, porque el texto citado afirma claramente que no hay quien busque a Dios. Tampoco podría decirse que hace el bien, pues el texto dice que ni siquiera uno hace el bien. Se concluye entonces que la Inmaculada Concepción de María no contradice el texto bíblico de Romanos 3:23 sobre la realidad pecadora de la humanidad en general. Segunda dificultad, algunas personas afirman que María reconoce que ella era pecadora, que necesitó de ser rescatada por la gracia de Dios. El texto dice, alaba mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Lucas 1:47. María no se está declarando pecadora. Lo que ella afirma es que fue salvada por Dios. ¿De qué? Del dominio del pecado por gracia de Dios. El dogma de la Inmaculada Concepción de María no niega que ella fuera salvada por Jesús. En María las gracias de Cristo se aplicaron ya desde el momento de su concepción, como hemos explicado. El hecho de que Jesús no hubiese aún nacido no presenta obstáculo, pues la gracia de Jesús no tiene barreras de tiempo y se aplicaron anticipadamente en su madre, evitándole el pecado original que es propio del linaje humano. Algunos fundamentos bíblicos de la Inmaculada Concepción la encontramos por ejemplo, en Génesis 3:15, donde dice la palabra de Dios, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras él te acecha su calcañar. En este primer evangelio o protoevangelio, como es conocido,
o primera buena noticia, se habla de la redención de Cristo. Dios le dice al diablo que pondrá enemistad entre él y la mujer y el linaje de la mujer. La mujer aquí no puede ser Eva, dado que ella cayó en amistad con el diablo y rechazó a Dios. Sabemos que cuando se menciona el linaje se está refiriendo a Cristo y la mujer es su madre María, enemista entre el diablo por su lado y Jesús y María por el otro lado. Significa que el pecado no tendría nada que ver con ella. La expresión mujer es un término mesiánico que aparece nuevamente empleado en las bodas de Canaán, Juan 2:3, y al pie de la cruz en Juan 19:26, en Gálatas 4:4 y también en Apocalipsis 12:1. También tenemos el texto de Lucas 1:28, que dice así: y entrando dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. El ángel no menciona el nombre de María, le llama sin embargo llena de gracia, llena de Dios. Este término sería imposible de emplear si ella tuviese algún pecado, porque cada pecado hace disminuir la presencia de Dios en la persona. Tampoco le dice que quedará llena de gracia cuando lo que le anuncia ocurre. El término original griego es kecharitomene. Debe traducirse como la que fuera, la que es y la que será llena de gracia, es decir, siempre. Algunas personas piensan que como este dogma fue definido en el año 1854, fue invento de un papa, pero esto no es así. Esta ha sido la fe de la Iglesia no más de 2000 años, como lo confirman los siguientes ejemplos. San Efraín, el año 361 después de Cristo, dice lo siguiente: tú, Cristo y Madre, nos son más hermosos que todos los demás, pues no hay en ti mancha alguna, ni tampoco en tu madre. ¿Quién de nuestros hijos puede compararse en belleza a esto? También San Ambrosio, en el año 377, en su comentario de los Salmos dice: no me eleves por Sara, sino por María, una virgen no solamente inmaculada, sino que virgen a quien la gracia ha hecho pura y libre de toda mancha de pecado. Martín Lutero creía en la Inmaculada Concepción de María. Las siguientes palabras son suyas. Lo dice en un sermón sobre los días de la concepción de la Madre de Dios, 1527. Es dulce y piadoso creer que la infusión del alma de María se efectuó sin pecado original, de modo que en la mismísima infusión de su alma, ella fue también purificada del pecado original y adornada con los dones de Dios, recibiendo un alma pura infundida por Dios, de modo que desde el primer momento que ella comenzó a vivir, fue libre de todo pecado. De esta forma, hermanos, esperamos haber podido explicar los fundamentos bíblicos generales de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Ha estado con ustedes su hermano Roquel. Que el Señor los bendiga a todos.